Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 7 de agosto, en Geopolítica Diaria. Colombia estrena hoy gobierno y con él una política exterior que rompe con la línea seguida durante los últimos 4 años, mientras en Europa del Este la guerra entre Rusia y Ucrania registró en las últimas horas su intercambio de ataques contra infraestructura energética más intenso desde que comenzó el conflicto. Dos decisiones tomadas en capitales muy distintas, una en Bogotá y otra impuesta por la escalada en el frente ucraniano, muestran que el tablero internacional sigue moviéndose incluso en los frentes que parecían más consolidados. Abelardo de la Espriella asumió hoy la presidencia de Colombia en una ceremonia inédita celebrada en Cali y no en Bogotá, con la presencia del rey Felipe VI de España y de varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos los presidentes de Argentina, Ecuador y Panamá. El nuevo mandatario, que llega al poder tras derrotar en segunda vuelta al candidato de izquierda Iván Cepeda, confirmó en sus primeras horas de gobierno la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, decisión que había anunciado a finales de julio como parte de una reorganización que incluye el cierre de 14 embajadas y 15 consulados. Según de la Espriella, su gobierno no mantendrá vínculo alguno con lo que calificó de tiranías, en referencia a los gobiernos de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Managua y de Miguel Díaz-Canel en La Habana. La Cancillería cubana respondió, días antes de la posesión, que la decisión carece de toda justificación y que refleja una subordinación del nuevo gobierno colombiano a la política de confrontación impulsada por Washington, y recordó que Cuba mantendrá los compromisos con los estudiantes colombianos de medicina en la isla derivados de los acuerdos de paz de 2016. El gobierno de Nicaragua, por su parte, se adelantó a la ruptura formal revocando días antes el nombramiento de su embajador designado ante Bogotá. Hasta el momento, ni Ortega ni Murillo se han pronunciado públicamente sobre la toma de posesión de este viernes, aunque en ocasiones anteriores el mandatario nicaragüense calificó al gobierno saliente de Gustavo Petro de traidor y agente del imperio. El propio Petro, que impulsó durante su mandato un acercamiento con La Habana y Managua y reconoció la mediación cubana en los procesos de paz con grupos armados colombianos, dejó el poder ayer jueves anunciando que ejercerá la oposición al nuevo gobierno y defendiendo lo que llamó su legado de transformación social. De la Espriella, que cuenta con el respaldo político del presidente estadounidense Donald Trump, confirmó además la reapertura de la Embajada de Colombia en Israel, ahora con sede en Jerusalén y no en Tel Aviv como hasta 2024, revirtiendo así la ruptura que Petro había decretado con el gobierno israelí en protesta por la ofensiva militar en Gaza. El canciller israelí, Gideon Saar, celebró el acuerdo y señaló que ambos países nombrarán de inmediato a sus embajadores y eliminarán de forma recíproca el requisito de visado. La Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a 57 países de mayoría musulmana, condenó en cambio el traslado de la sede diplomática a Jerusalén, al considerar que viola las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que declaran nulas las medidas destinadas a alterar el estatus de esa ciudad. Mientras en Bogotá se redefinen alianzas hemisféricas, en Europa del Este la guerra dejó esta semana su episodio de mayor intensidad en meses, con ataques que golpearon de forma casi simultánea la infraestructura energética de ambos países. Las fuerzas ucranianas ejecutaron el mayor ataque con drones contra territorio ruso desde el inicio de la invasión a gran escala, con más de 600 aparatos derribados según el Ministerio de Defensa ruso en 18 regiones, la península de Crimea y zonas de los mares Negro y Azov. El gobernador de la región de Yaroslavl, Mikhail Yebraev, confirmó que la refinería Slavneft-Yanos, una de las 5 mayores de Rusia, resultó dañada, aunque aseguró que no hubo víctimas mortales. Se trata del 6º ataque contra esa instalación desde marzo, dentro de una estrategia ucraniana que busca reducir la capacidad de refinación de petróleo rusa y con ella los ingresos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin. Horas antes, Rusia había lanzado un ataque con misiles balísticos Iskander, misiles antibuque Zircon y más de un centenar de drones contra Kiev y su región, que dejó según la administración militar ucrania al menos 14 muertos y más de 20 heridos en los alrededores de la capital, además de una persona fallecida y 24 heridos dentro de la propia ciudad. Las autoridades de Kiev describieron el bombardeo como un ataque deliberado contra población civil e infraestructura. Rusia no ha ofrecido, hasta el momento, una versión propia sobre los objetivos de ese ataque en particular, aunque de forma reiterada sostiene que sus operaciones se dirigen contra instalaciones militares y logísticas vinculadas al esfuerzo bélico ucraniano.
El intercambio de golpes contra infraestructura energética se produce mientras Kiev insiste ante sus aliados occidentales en la necesidad de más sistemas de defensa antiaérea Patriot, en momentos en que ambos bandos han duplicado en las últimas semanas el uso de misiles y drones de largo alcance. El uso de ataques contra infraestructura energética como arma de guerra no es exclusivo del frente europeo. En Oriente Medio, dos episodios estrechamente ligados entre sí volvieron a poner en duda la reapertura de una de las rutas petroleras más importantes del mundo. La incógnita que dejábamos ayer sobre el estrecho de Hormuz sigue sin despejarse. El acuerdo entre Irán y Omán sobre una nueva ruta de navegación conjunta, con las coordenadas geográficas ya definidas según la Cancillería iraní, continúa a la espera de la aprobación final del líder supremo Mojtaba Khamenei, con quien, según ha reconocido el propio presidente Masoud Pezeshkian, la comunicación resulta actualmente muy difícil. Fuentes del Golfo Pérsico consultadas por medios internacionales calculan una probabilidad del 50% de que el pacto quede cerrado antes de que termine la semana. El portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Bakai, insistió en que incluso con el acuerdo firmado la seguridad del estrecho no estará garantizada mientras Estados Unidos mantenga su bloqueo naval sobre los puertos iraníes, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que permitir a Irán controlar el paso sentaría un precedente peligroso. Esa incertidumbre sobre Hormuz sigue entrelazada con el sur del Líbano, donde el ejército israelí continuó esta semana sus ataques contra lo que describe como infraestructura de Hezbolá, pese al alto el fuego vigente, ya que esos bombardeos interrumpieron el miércoles la séptima ronda de negociaciones en Roma, mediada por Estados Unidos, sobre el desarme del grupo chií y la retirada israelí. Un ataque contra la localidad de Tebnine dejó un muerto y 12 heridos según el Ministerio de Salud libanés, mientras Israel defendió la operación alegando la presencia de cuarteles e infraestructura subterránea de Hezbolá en zonas civiles. Hezbolá no ha respondido públicamente a esta última ronda de ataques, aunque su secretario general, Naim Qassem, había advertido días antes de que las negociaciones directas solo traerían vergüenza y concesiones sucesivas para el Líbano. Teherán ha vinculado en el pasado inmediato cualquier nueva ofensiva israelí en el Líbano con el cierre del estrecho de Hormuz, por lo que la evolución de ambos frentes en los próximos días está lejos de ser independiente. Esa misma lógica de presión sobre las rutas marítimas del petróleo se repite, con otro protagonista, en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, reivindicaron esta semana un nuevo ataque con misiles balísticos contra el petrolero saudí Wafa frente a las costas de Yanbu, el octavo buque de esa bandera atacado desde que el grupo anunció a finales de julio un bloqueo naval contra Arabia Saudita bajo la consigna de bloqueo por bloqueo. El portavoz militar hutí, Yahya Sari, aseguró que otros 29 petroleros han sido obligados a desviar su ruta, y advirtió que la campaña continuará y se intensificará sin importar las consecuencias. Arabia Saudita no ha confirmado ni desmentido oficialmente los últimos ataques, aunque en ocasiones anteriores calificó acciones similares de graves violaciones al derecho marítimo internacional. Un buque de bandera india se hundió además esta semana en aguas cercanas a Yemen tras ser alcanzado por una embarcación cargada con explosivos, en un incidente cuya autoría no ha sido reivindicada por ningún actor y que la Guardia Costera yemení atendió rescatando a los 14 tripulantes. En Gaza, la disputa sobre el orden de los pasos para el desarme de Hamás sigue sin destrabarse. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantiene su rechazo al borrador presentado por Washington y condiciona cualquier retirada militar al desarme completo del grupo, mientras Hamás insiste en que Israel debe retirarse primero. En Sudán, el ejército y las fuerzas de apoyo rápido continúan disputándose el control de El Obeid, en Kordofán del Norte, sin cambios sustanciales en el terreno en los últimos días, en medio de advertencias de Naciones Unidas sobre el riesgo de que la ciudad repita la violencia sufrida el año pasado en el Fasher. La jornada deja, sobre todo, una pregunta pendiente sobre el reacomodo diplomático que Colombia inauguró hoy. La ruptura formal con Nicaragua y Cuba, sumada a la reapertura de la embajada en Jerusalén, coloca a Bogotá en un alineamiento explícito con Washington justo cuando Estados Unidos libra, en paralelo, sus propias negociaciones con Teherán sobre Hormuz y presiona a Israel en torno a Gaza. Queda por verse si Managua y La Habana responden en los próximos días con una ruptura recíproca, como ha ocurrido en episodios similares de la región, o si optan por mantener algún canal de representación mientras el nuevo gobierno colombiano termina de definir el alcance real de su giro exterior. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria.
Si este análisis les resultó útil, los invitamos a seguir el canal, darle me gusta y compartirlo con otras personas interesadas en entender el mundo con la información completa.